Por el año 1989, yo me deslumbraba viendo este grupo de teatro de jóvenes que se vestían igual. Camiseta blanca, manga larga, pelo largo también, venían del Instituto de Arte Dramático, era Casablanca, Sicars, Martín Salazar, Gabriel Wolf, y todos íbamos a verlo y hacíamos la cola ahí en el Centro Cultural Rojas, al lado de Halley, para ver este grupo de teatro que ya generaba esa cosa de tribu, de ir a ver a los Macocos, a ver la obra, así, una y otra vez porque entrabas en código. La obra era Macocos, Mujeres y Rock. Y ahí fue el puntapié, no para ellos, que habían empezado con 2 espectáculos antes. Uno era Macocos y otro era Macocos Show, el anterior, pero me parece que el despegue para ellos fue Macocos, Mujeres y Rock de 1989. Y hoy por hoy, esos Macocos convirtieron su idioma, su manera de ver el teatro, que lo prolongaron por los años y hoy siguen juntos, en un atlas, el Atlas Macocal, el Atlas Macocos, celebrando sus 40 años de humor y contracultura con este libro y una muestra sobre su historia. La verdad que muy interesante, sobre todo para mí que la viví desde ese año, ¿no? Desde el 89, incluso, como decía al principio del programa, me dirigió Martín Salazar a un espectáculo y tuve distintos cursos con ellos. Así que para mí es muy lindo, es como también vivir un poquito la historia que viví ya en un tiempo atrás. Así que para charlar un poquito de este libro, El Atlas Macocos, estamos en comunicación con Laura Cliento, la escritora del libro. ¿Cómo te va, Laura? Acá Damián y Darío te saludamos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, decime que vos también eras fanática de los Macocos. Sí, yo recién te escuchaba y digo, yo también hacía las filas, en unas épocas en que estaba bueno estar en la calle. Qué bueno que estaba. La vereda del Rojas. Qué bueno que estaba eso, ¿no? Sí. Y aparte había un montón de reductos como el Rojas, estaba al lado, estaba otro que no me acuerdo el nombre ahora, estaba Liberarte, estaban el Paracultural, había tantos lugares para ir de un lado para el otro a ver teatro. Pernambuco abajo, al costado estaba, sí, había un montón sobre Corrientes inclusive. Un montón de lugares. Sí, lo increíble era esa época en la que, bueno, ya la democracia se había instalado, hacía unos años, pero esa movida todavía era under, llamada, reconocida como under, que en realidad era algo que caracterizó ese momento previo cuando, todavía no se habían ido los militares del poder y ya había una actividad cultural justamente under. Y después surgieron estos que fueron realmente los jóvenes que tomaron la posta, ¿no? Cuando vuelve la democracia, se abren estos lugares, ya no son under en el sentido subterráneo clandestino, sino para algunos que compartían los códigos, ¿no? Como vos decías, había todo un código muy particular sobre esto de ir a conseguir el dato, el programita que venía en una especie de papel hecho fotocopiado. Sí, fotocopiado. Exactamente. Y yo guardo de esa época algo que me parece muy significativo, que no se acordaban los mismos Macocos, pero yo sí, porque llegabas a la sala Batato Barea, donde tenían sus espectáculos, y había un papelito, era una encuesta. Y la encuesta decía, nombre, si querés poner edad, y una pregunta que no se hace nunca: ¿cuántas veces viniste a ver este espectáculo? Claro. Y eso no es habitual en teatro. No, por supuesto que no. En teatro pasás de largo, vas hacia otros, y no, era volver a ver varias veces el mismo espectáculo, y fue un fenómeno que creo que definió como una suerte de ritual, sumando a esto que decías vos, que a partir de Macocos, Mujeres y Rock, ellos se definieron como banda de teatro. Totalmente, una banda de teatro, claro. Exactamente, alternar el rock en vivo, que era rock y no cualquier música, alternando con los números teatrales, que además eran de varieté, eran números que tenían nada de cuarta pared o la mínima, y siempre había una especie de cosa de contacto inmediato de la risa, de lo que estábamos en la platea con ellos, que estaban ahí como creando una zona de transición muy interesante, ¿no? Con el público. Totalmente. Se presentaban como ellos mismos. Cuando dejaron esa etapa un poco más ingenua de humor más blanco de los primeros espectáculos,
eran presentadores de varieté, se vestían con trajes bonitos y después, hacían todo el resto de los personajes y entrabas a otros niveles de ficción, pero el saludo al público de los 4 parados ahí en el escenario era un contacto que generó un fenómeno público. Sin dudas. Sigue estando hasta hoy. Sí. Hoy están rompiendo en la sala Casa Cubierta, en mismas localidades, y porque somos nosotros esa generación que los vio y los siguió viendo en otros espectáculos y conservó esa cosa de ir a ver a los macocos como ese ritual, es un ritual también, ¿no? Porque cada vez que se estrena una obra de ellos es como, che, hay que ir a ver a los macocos, ¿viste? No es antes éramos todos jóvenes y teníamos mucho más tiempo para dedicar, entonces por ahí podíamos ir 32 veces al Rojas, ¿no? Pero hoy por hoy también nos da ganas de ir a ver qué están haciendo. Y ellos crecieron un montón también, crecieron a nivel grupo de teatro, y me parece que tiene que ver con tener muy claro lo que querían, haber enhebrado ese código y saber ocupar cada uno el lugar que tenían. No había, si bien había como, obviamente, cada uno tenía su favorito, me parece como había el lugar para cada uno. Daneto era el gracioso, Martín era como el que enhebraba por ahí la parte más, como que la contrapartida, Marcelo con su humor, y Gabriel desde el lado más, por ahí, técnico y autoral, por ahí. Sí, lo interesante es eso, un poco lo que aparece en el libro trabajado, porque tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los terapeutas grupales. Claro, te dieron terapia, obviamente. Sí, eso estaba muy bueno porque tenía que ver con su identidad de grupo, claro. O sea, no es la terapia que hace un individuo, sino como grupo, y decía, eran un grupo de diferentes. Absolutamente. Lo que tenían en común era el proyecto. Y esto de los roles también, es tradicional en el teatro, ¿no? También que haya dúos cómicos, parejas que sean justamente en su ser de pareja complementarias, pero esas diferencias son absolutamente absorbidas por ellos y tienen, modos de balance interno, porque son 4 que no tienen jerarquía, tienen diferencias. Exactamente, sí, totalmente. Es como ponerte a pelearle la gracia que tiene ya de por sí Daniel Casablanca, que con una cara te explota la risa. Exactamente. Hay que potenciar lo que tiene él también. Sí, es verdad que a veces hay algunos focos que se ponen, ¿no? En esas personalidades que vos comentabas recién, que los caracterizaste. A mí también me parecían, yo los miraba de la butaca en esas épocas de Rojas y digo, ¿cuál me gusta más? No sé, son diferentes, me gustan todos, pero lo que me parece interesante es que si ellos pueden sostener toda esa variedad, porque Daniel también es más clown que los otros, claro, es porque también ellos tienen la posibilidad de practicar distintos tipos de humor, desde un humor más blanco, un humor satírico, pueden hacer un monólogo, pueden tener una comicidad física fuerte, con el humor negro, pueden trabajar hasta límites, sí. Me parece a mí que se toleran dentro del marco de los que tienen códigos de teatralidad y pueden bancarse algunos chistes, lo cual a mí me parece que es uno de los logros. El humor negro es una sutileza, pero también han hecho comedia, han trabajado los géneros populares en esa recopilación, que es los Marrapodi, ¿no? La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi. Sí. Y pueden examinar también cuáles son los trucos y los cuentan. A veces detienen la ficción y dicen, no, esto, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y pueden trabajar con Hamlet, por ejemplo, que creo que es uno de sus últimos grandes logros, en una versión increíblemente original, si es que todavía Hamlet puede recibir, ¿no? Versiones total con variaciones, pero ellos practicaron géneros como la comedia, el sainete, el grotesco, que tanto les gusta, los atrae, siempre se aproximaron al grotesco y a veces no sabían qué jugo sacarle.
por la complejidad y grotesco, ¿no? Que es drama y es comedia al mismo tiempo, pero practicaron creo que todas las formas del humor porque ellos realmente pusieron a prueba todo lo que podían. Totalmente, me parece que ¿no? desde como desde que el chiste hasta el humor físico, sí, o sea, ellos sí, manejan todo eso. lo incorporan a su estilo, eso es lo que tienen también, porque hay un estilo Macocos. Exacto. Yo siento como que hay una identidad que después la podés emparentar con lo que vos quieras, pero ellos como que agarraron un montón de elementos y formaron lo que ellos querían, que era el espíritu Macocos, que seguramente estará en el libro, en el Atlas Macocos, Sí. para después interpretar lo que quieran, y eso es lo bueno y lo genial de este grupo, que agarraron su estilo y les sirve para hacer lo que quieran interpretar. Entonces pueden hacerlo Marrapodi, Hamlet o lo que se les cruce por la cabeza. Exacto. Sí, por eso también de repente desde la variedad de números sueltos que hacían al comienzo, después pudieron hacer obras, bueno, tiene el formato de comedia, que ya tiene toda una cantidad de episodios que se van encabalgando para resolverse a la manera de la comedia, o no, las versiones de los clásicos también vienen de eso que decís vos, de ese modo de observar el arte teatral y después representarlo en función de una búsqueda de ellos, ¿no? Una búsqueda que además es muy experimental, una cosa para mí muy llamativa porque a veces se confunde la creación del humor, incluso la llegada popular del humor con fórmulas repetitivas, y ellos prueban siempre algo nuevo. Siempre hay algo nuevo o hay algo que lo complican, que es sencillo como fórmula cómica y de repente trepa a niveles de reflexión sobre la tarea del actor, el texto dispara hacia situaciones extravagantes, inesperadas, no hay fórmulas, no está lo ya listo, lo que hace reír seguro, lo que uno espera ver repetido de un espectáculo en el siguiente. Totalmente. Eso es muy raro, muy raro. Por eso, bueno, está eso, ¿no? De definir esa mirada humorística de complicidades que son propias de ellos, ¿no? Totalmente. Porque incluso tienen una trayectoria que, bueno, sería complicado ahora remitirla porque la tienen aparte Sí, y sin claro. embargo sostienen proyectos colectivos que tienen identidad grupal, ¿no? Totalmente. Quería preguntarte porque, bueno, el libro Atlas Macocos, que es el que se presenta hoy en la exposición Perdón. Macocos de Colección, quería preguntarte sobre eso, que te tiene como autora. Bueno, mira, tanto la muestra Macocos de Colección como Atlas Macocos, el libro, en realidad esta charla es un anticipo, es una primicia casi, porque se va a presentar el miércoles 27. Claro, la semana que viene. Así que atento, pues pueden ir. Ya están Obvio, Bien, claro, vamos, sí. corriendo, pues. Con los pañuelos tisú para emocionarnos, claro. Sí, creo que sí, más en el caso tuyo que bueno, que tenés toda una historia de haberte divertido con ellos. Obvio, claro. La idea es que el libro y la muestra, entiendo que también por las personas que tanto conocen a los Macocos, que son Guadalupe Verbi y Ana Tapia, bueno. Ellas también, que eran también así, seguidoras del grupo. Sí, y después terminaron con algunas funciones muy específicas en cada caso, de producción. Ah, mira. Anita Tapia es la que hace la identidad gráfica, produce la identidad gráfica, afiches, el logo de los Macocos. Bueno, lo último que tienen ellos está producido por ella, pero bueno, vienen de esa relación. Está buenísimo, claro, gente que los veía y terminó trabajando con ellos. Sí, y en el caso del libro de Atlas Macocos, surgió, bueno, como una tarea casi abrumadora porque son 40 años de trabajo. A mí me encantó hacerlo y también fluyeron todos esos recuerdos de haber estado ahí en la butaca del Rojas, haber dicho, bueno, no sé qué hora es. O sea, las obras empezaban en la trasnoche. Claro, sí, la tarde. La noción de trasnoche. Porque era rock, eran los Macocos y rock, entonces era como el horario nocturno, era todo lindo. Lo que vos dijiste, ese espíritu que dijiste cuando arrancaste, que dijiste qué lindo que era estar ahí en la calle, era eso. Era eso. Sí, entrabas en la calle y después te metías en eso que
no se parecía exactamente ni a un teatro, ni, bueno, porque eso eran los locales donde se hacía esa actividad, esa movida de llamada under. Que estaban todos, ¿no? Estaban los macocos, los Messi, las gambas al ajillo, Batato Barea, Uralpilleta, era todo. Imagínate los nombres que estamos diciendo, ¿no? Increíbles y cada uno de ellos con una estética definida por ciertos intereses personales que los hace únicos, difíciles, sí, los hace difíciles de poner en el mismo en el mismo molde. Y bueno, y estos 40 años eran un desafío para un libro donde lo que yo dije, bueno, no voy a hacer una narrativa prolija porque son 40 años de datos, de funciones. ¿Y qué pusiste? Por eso, ¿de qué va? Bueno, es así. Esto es para descubrir más que nada algunas claves constantes de esa estética de los macocos, de ese punto de vista que vos decías, porque en lugar de pensar en la línea de tiempo, pensé en la línea del espacio. Claro. Entonces dije, bueno, un atlas que muestra mapas, es una especie de información que entra por imágenes, que entra por... Bueno, empecé a darme cuenta de que había vínculos interesantísimos entre lo que pasó en determinada época y determinado lugar. Entonces, bueno, el Rojas para mí es, por ejemplo, que es lo que... La génesis. Que trabajo en el cielo, trabajo en el libro, es, bueno, un momento de ser pioneros, pero ese lugar, con ese horario, ese público, esa calle, esos técnicos, esa programación, ahí es donde cristalizó una forma de hacer teatro de humor, con la música, hacer banda de teatro. Bueno, ¿qué pasó después? Y bueno, después llegó el San Martín, después llegaron las adaptaciones de los clásicos, llegó una cosa que es muy particular, que es poder verse ellos a sí mismos, que es lo que hacen en sus espectáculos, son muy reflexivos, hacen humor y se dan cuenta de que, bueno, que su propia trayectoria es motivo de una mirada afectuosa, claro, por supuesto, humorística a la vez, y por eso cuando hacen Una familia de actores en el año 98 con los Marrapoli, también crean como una especie de hito, y tiene que ver con que trabajaban para el teatro oficial, por ejemplo, y de repente revisaban la historia del teatro argentino que no les había interesado particularmente antes, y descubren que es la historia de ellos. Eso es lo más fabuloso, es que bueno, es que uno puede encontrar esas claves de los macocos a partir de su propio trabajo de verse a sí mismos y cómo se lo ofrecen al público. O sea, es algo tan generosamente compartido con el público. Y además lo que trabajo especialmente son algunas obras que me parece que ayudan a entender cuál es la particularidad de ellos, ¿no? Cuál es el humor que hacen, cómo trabajan con las capas de la ficción. Uno comienza el espectáculo saludando con un aplauso a un macoco, luego se mete en la vida de un personaje, luego vuelve a ver un macoco. El macoco también es un personaje de ficción, ¿no? Y nos acostumbran a eso, nos acostumbran a las convenciones teatrales. Totalmente. Creo que alguien que no va siempre al teatro puede transformarse en un buen espectador de teatro si entiende todo la guía que le va tirando, los guiños que van tirando los macocos, además de que se divierte, ¿no? Obviamente. Yo creo que el que ve los macocos, que nunca es tarde para descubrirlos, el que tenga ganas de verlos, obviamente los macocos van a estar de nuevo. No sé cuál es la obra que van a tener ahora. Ahora están dando en el San Martín Chau Macoco. Chau Macoco. Chau Macoco, que es mentira. Mentira, ¿no? Obviamente. Pero de todas maneras hay que recordar que en el espectáculo que hicieron en el Rojas a principios de los 90, ellos tenían un número en el que se ahorcaban en escena. Sí, ¿te acordás? Al infierno. Sí, con un efecto que todos quedábamos helados, claro. Se quedaban colgados de verdad. Exacto, entonces no se murieron, o sea que ahora digan chau, no. En realidad, para los que vean la obra van a descubrir que los macocos sí se murieron esta obra, también se murieron, porque la obra en realidad tiene como protagonistas a sus viudas. Así que, bueno, mirá qué bueno. Hay que ir a verlo porque por más que yo me haya dedicado a detectar lo que creo que es una buena guía para ver el humor de los macocos en este libro,
es sorprendente que fueran para este lado que fueron en este espectáculo. Mira, no son previsibles, no son previsibles. No, la verdad que no, tienen eso, siempre como que rompieron el GPS y se fueron para otro lado del que uno esperaba o del que querías que vayan por ahí. Por eso decía que por ahí para la gente que no los vio, nunca es tarde verlos y descubrirlos, les va a quedar las ganas de ver lo que pasó. Todo ese pasado que pudimos disfrutar los que lo seguimos desde los inicios, pero nunca es tarde igual para descubrirlos y ver lo que hicieron y tratar de alguna manera disfrutarlos, porque la verdad me parece que es algo que está bueno, es un estilo de teatro que ellos pergeñaron y que lo consagraron de alguna manera como grupo teatral, que en algún momento tuvo peligro de separarse, se han separado en algún momento y han vuelto, y no por el dinero, como vuelven muchos. Exactamente. No. Como dice uno de ellos, como dice Marcelo, a nosotros nos unen los proyectos. O sea, nosotros generamos un proyecto y nos volvemos a juntar. Así que es increíble. Eso de teatro autogestivo es una herencia de los 80, claro. No la sostiene nadie. O sea, hay grupos independientes, han nacido décadas después, pero este espíritu es increíble. Bueno, la verdad que Laura, un placer hablar contigo y hablar de los Macocos, la verdad. Así que, bueno, estaremos todos pendientes de esta exposición Macocos de colección y la presentación de Atlas Macocos, que te tiene como autora, Laura Silento. Así que, bueno, ahí estaremos en la Sala Batato Barea, en el Centro Cultural Rojas, ni más ni menos, la cuna de los Macocos. Exactamente, miércoles 27 a las 18:30 y bueno, los esperamos. Obvio. Por supuesto. Laura, un beso enorme. Gracias, muchas gracias a los dos. No, un placer. Besate. Chau, chau.